Hola, muy buenas noches. Hoy es martes 26 de marzo de 2024 y vamos a continuar con este artículo tan interesante y que nos edifica tanto, el grano de incienso, los sedevacantistas y las misas UNACOM. Y bueno, nos quedamos en este inciso D. Vamos a comenzar con una oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísima, Santísima Trinidad, amadísima Sagrada Familia, les damos gracias por poder estar delante de su presencia. Nos ponemos enteramente en sus manos y suplicamos abrir nuestro entendimiento para poder comprender estas realidades y sean todo para que el reino de nuestro Señor Jesucristo sea fortalecido. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inciso D. La participación y ratificación al canon. Hay algo que viene aún más al caso. Los fieles que asisten activamente a la misa tradicional ratifican, asienten y participan en las oraciones del canon que recita el sacerdote, aun cuando ellos mismos no recitan estas oraciones vocalmente. Para este punto, tomamos nuestras pruebas de dos fuentes: los padres de la Iglesia y Pío XII. Número 1, los padres de la Iglesia. Los teólogos citados para demostrar que el pueblo se une al sacerdote en ofrecer el sacrificio apuntan a los escritos de los padres de la Iglesia, que dicen explícitamente que los fieles ratifican y afirman la verdad de la oración de acción de gracias, que el celebrante recita, es decir, el canon. San Juan Crisóstomo. Asimismo, la oración de acción de gracias, el canon, es común a ambos, es decir, al sacerdote y al pueblo. No es el sacerdote solo, sino el pueblo entero quien da gracias a Dios. Pues es solo después de tomarles él, el sacerdote, su palabra, y ellos convenir en que así se hace digna y justamente, que él empieza la acción de gracias o Eucaristía. San Agustín dice: habiendo oído al sacerdote decir, levantad vuestros corazones, respondéis, los tenemos levantados al Señor. Esforzaos por responder la verdad, porque estáis respondiendo en presencia de la acción de Dios. Sea según decís, y no suceda que tu lengua pronuncie lo que tu conciencia sabe que no es verdadero. Decir amén es suscribir que es verdad. Amén en latín significa es verdad. San Remigio de Auxerre dice: el amén, que es respondido por la iglesia entera, significa es verdadero. Los fieles, pues, dan esta respuesta a este gran misterio, como la dan en toda oración legítima
y en cierto modo suscriben a la verdad respondiendo así. Aunque ahora en la misa tradicional estas respuestas las da vocalmente el coro, en el caso de la misa cantada, o el monaguillo, en el caso de la misa rezada, lo hacen no solo como representantes de la Iglesia Católica entera, sino también como representantes de los fieles que están presentes asistiendo devotamente a misa. Punto número 2. El Papa Pío XII. En Mediator Dei, su gran encíclica sobre Sagrada Liturgia, Pío XII trata extensamente del papel que el laicado desempeña en el ofrecimiento del santo sacrificio. Además, los ritos y las oraciones del sacrificio eucarístico significan y demuestran con no menor claridad que la oblación de la víctima es hecha por los sacerdotes en unión del pueblo. En efecto, no solo el ministro sagrado, después del ofrecimiento del pan y del vino, cuando se vuelve al pueblo, dice la significativa oración: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea aceptable a Dios, Padre Omnipotente, sino que las oraciones con que la víctima divina es ofrecida a Dios son dichas generalmente en plural, y en ellas se indica repetidas veces que el pueblo también participa como oferente en este augusto sacrificio. Él cita varios pasajes en el canon para demostrar esta verdad, por los cuales te ofrecemos o ellos mismos te ofrecen. Rogámoste, pues, Señor, recibas propicio esta ofrenda de nuestra servidumbre y también de toda tu familia. Otro más, nosotros, siervos tuyos, y también todo tu pueblo. Uno más, ofrecemos a tu excelsa majestad de tus propios dones y dádivas, la hostia pura, la hostia santa, la hostia inmaculada. El lenguaje de la primera oración del canon que el sacerdote usa en una misa unacum para hacer la ofrenda común que te ofrecemos juntamente con tu siervo, nuestro Papa Francisco, no permite entonces que el sede vacantista pueda retenerle su consentimiento. Juntamente con el sacerdote en el altar, él se une a ofrecerle el grano de incienso a Bergoglio. Entonces, nos va dando muchos más argumentos el reverendo padre Antoni Secada para que los que ya comprenden lo que es el sedevacantismo y tienen esta convicción, puedan definitivamente no participar de misas unacum, donde efectivamente hay sacramentos válidos, pero hay mala doctrina, puesto que están dispuestos a darle este grano de incienso a la mentira y a la herejía. Punto número 3, Romano. ¿Por qué no se debe participar en estas misas unacum? Y me gusta muchísimo cómo expresa el reverendo padre Antoni Secada toda esta información, porque además te da muchísimos argumentos. Dice así: en las dos secciones previas hemos establecido que primero, los diversos significados lingüísticos y teológicos de la frase juntamente con tu siervo, nuestro Papa Francisco, coinciden todos en colocar a Bergoglio dentro de la iglesia y lo reconocen explícitamente como verdadero papa. Y segundo, un laico que asiste o participa activamente en una misa en la que el sacerdote emplea esa frase en el canon, igualmente participa
y ratifica la afirmación del sacerdote de que Bergoglio es verdadero papa. Que un sedevacantista haga eso, obviamente sería incoherente y contradictorio. ¿Pero estaría realmente mal? La respuesta breve es sí. Eso es algo que me gusta muchísimo de los verdaderos católicos. Que el sí es sí y el no es no. No se andan por las ramas. No se andan con tibiezas, sino con claridades. Y por todo un cúmulo de razones. En la mayoría de los casos, de todos modos, son simples consecuencias lógicas de la idea básica ya identificada en la sección 2 romano B, que la participación activa en un rito religioso constituye una implícita aprobación del rito y un signo de unidad en la religión. Positivamente, la idea está resumida en el famoso adagio latino lex orandi, lex credenti. La ley del orar es la ley del creer. Los teólogos y los liturgistas han pasado un buen tiempo explorando esta interrelación. Por el lado negativo, la misma idea también está detrás de la legislación de la Iglesia que prohíbe la communicatio in sacris, la participación activa en el culto común con herejes y cismáticos. Estas leyes y pronunciamientos explican los principios doctrinales y morales que deciden que esté mal que un católico participe en un rito que de alguna manera comprometa su fe. Para no perder ni poner en peligro la fe, como explica un decreto del Santo Oficio de 1859. Fíjense lo que dice nuestra iglesia en 1859. Por esta razón, San Juan manda estrictamente: si viene alguno a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, porque quien les saluda comunica con sus acciones perversas. Por estas palabras se infiere evidentemente estar prohibido todo lo que expresa o equivale al saludo, como son las acciones litúrgicas que fueron instituidas para significar la unidad eclesiástica. Es por eso que leemos que los padres del Concilio de Cartago decretaron la prohibición de rezar o cantar con herejes. Volveremos a estos principios aquí en orden a explicar por qué está mal que el sedevacantista asista activamente a una misa UNACOM. Y esto me gusta mucho aprovecharlo también para la gente que nos está viendo, que aún está en el modernismo y que me han expresado, y yo les agradezco muchísimo la confianza de expresarme su inconformidad, porque ellos dicen que hablamos mal de Juan Pablo II o de Benedicto XVI, y no es que hablemos mal de ellos, es que es un hecho, no los estamos juzgando, son hechos. Nuestro sacerdote Angelo Melo, con toda esa sabiduría que le ilumina, nos platicaba hace poco en una catequesis que yo les invito a ver las catequesis de nuestros sacerdotes. En la página de Misión de la Sagrada Familia hay una carpeta que dice catequesis y ahí están enumeradas todas las catequesis. Ahí ha catequizado Monseñor Rodrigo da Silva, el padre Angelo Melo, y en una de esas catequesis justamente nos menciona que un hecho, ¿sí?, no es un juicio. Y nos explicaba, por ejemplo, si un edificio se cae, tú vas a decir, el edificio se cayó. Y alguien te podrá decir, es que estás juzgando. No, no estás juzgando, es un hecho. Se cayó el edificio, estoy testimoniando que el edificio se cayó. Entonces, fíjense lo que en esta parte nos dice el padre Anthony Secada, ¿sí? Dice que la iglesia prohíbe
la participación activa en el culto común con herejes y cismáticos. Entonces, y nos habla de esta parte que decía San Juan, donde no permitía que quien no trajera la misma doctrina de Cristo, siquiera se le saludara o se le recibiera en casa. Y además, en el concilio de Cartago, los padres decretaron prohibido rezar o cantar con herejes. Ahora, ¿qué hizo Juan Pablo II cuando estuvo en Asís? Juntó todas las religiones en el altar de nuestro Rey Jesucristo, único Rey. Puso la cabeza de Buda. Se juntó con todos los demás líderes de las otras religiones como si el catolicismo fuera igual que todo lo demás, cuando no es así. El catolicismo es la única religión que salva y eso es evidente, porque solo Cristo es Dios y solamente vamos a estar como unidos completamente con Él en el cielo, los que lleguen al cielo y acepten recibir la gracia de Cristo y reconocerlo solo a Él como Rey. Los que no, puesto que no lo quisieron reconocer como Rey, pues no van a entrar al cielo si Él es el dueño del cielo. Entonces, este hecho malintencionado de pensar que todas las religiones son iguales, como piensa el mundo, todos somos iguales, pero es una falsa, eso es una mentira, ¿sí? Porque todos esos que dicen que somos iguales, realmente saben perfectamente que no se comportan así. Ahí tenemos la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, fraternidad, y no hay nada de igualdad. Entonces, esto hizo Juan Pablo II, juntar todas las religiones, crear una religión del hombre, juntarse con los gobiernos para crear una religión para todos los humanos, y eso no necesita el mundo. Ya Cristo nos instituyó nuestra religión y también eso lo apoyó Benedicto XVI. Entonces, es un hecho, ¿sí? Un poquito trayendo esta claridad a nuestros hermanos porque esto le hizo muchísimo daño a la iglesia. Son herejías, es la gran apostasía. Entonces, traten de salir de este prejuicio de, es que hablan mal de estos maravillosos papas, porque no fue así. No, o sea, un maravilloso papa es maravilloso porque defiende la doctrina de Cristo, porque defiende la doctrina católica, porque defiende las almas, porque las quiere para el cielo. Entonces, esto es un poco para responder a todas estas dudas que surgen, pues por estos prejuicios, ¿verdad? Entonces, aquí nos está hablando claramente nuestra Iglesia Católica de 2000 años, ¿sí? Estos infiltrados vinieron a hacerle un daño a la Iglesia, pero ellos nacieron en 1958 y le pueden hacer daño solamente a los que deciden quedarse en la ignorancia, a los que deciden quedarse en esta testarudez de defender lo que no es defendible, ¿sí? Entonces, es importante, pues, que hagan este estudio y puedan entender, no se trata nada más de defender, pues, a alguien porque tuvo una figura. Él debió, ¿no? Estos papas, que no son papas, desde Juan 23 hasta la fecha, tenían una obligación y una responsabilidad. Defender a Dios, defender las ovejas de Dios. Y no hicieron eso. Ahora, te lo voy a tratar de poner en un ejemplo que a lo mejor te puede dar un claro entendimiento. Un matrimonio, ¿sí? Una esposa y un esposo. El esposo promete fidelidad a la esposa y es su obligación serle fiel. La esposa promete fidelidad al esposo y es su obligación fiel. ¿Y qué pasa si de repente un día llega y te mete a tu casa el esposo a otra mujer?
y la ves ahí en medio de tu casa. O al revés, tu esposa te es infiel y mete otro hombre en tu casa y lo ves ahí en medio de tu casa. Pues seguro que no te va a parecer y seguro que no vas a estar diciendo, ay, no, él es un esposo maravilloso, es una esposa maravillosa, porque es la que Dios me dio. Es una adúltera y es un adúltero. Han sido estos hombres desde Juan 23 a la fecha, porque metieron el adulterio en la casa de Dios. Entonces traten de pensar un poquito de lo que es la realidad de esta situación. Y aquí está claramente. Esto es del oficio de 1859, ¿no? El otro día había una persona que comentaba del derecho canónico que lo permitía, por ejemplo, los ministros estos que me da igual cómo se llamen a la mentira, cómo le hayan inventado ministro de la Sagrada Eucaristía, ministro de la Comunión, me da igual, son una farsa, no deben de existir. Ah, pero es que lo permite el canon. Ah, sí, pero es que déjame te digo que ese derecho canónico fue alterado por Juan Pablo II, que se le ocurrió la gran idea de seguir hiriendo, puesto que era un comunista, la Sagrada Eucaristía. Pero antes del Concilio Vaticano II, para nada existía que ningún laico tocara la Sagrada Forma. Entonces, todo lo que está toqueteado por el Concilio Vaticano II, que es a partir de 1958, son herejías, son mentiras, son frutos de una infiltración de los enemigos de Cristo. Entonces, tú no te comportes como un enemigo de Cristo. Deja de avalar las cosas que ofenden a nuestro Rey y a nuestro Señor. Inciso A, una mentira perniciosa. Es mejor comenzar con algo obvio, la virtud moral de la sinceridad, también llamada verdad o veracidad. Por esta virtud exigimos signos externos, palabras o hechos que manifiestan al otro lo que está en nuestra mente. A esto se opone obviamente el pecado de mentir. Tendemos a pensar que las mentiras solo consisten en afirmaciones falsas que hacemos a sabiendas en palabras habladas o escritas. Pero cualquier signo externo, incluidos nuestros hechos o acciones, puede ser una afirmación falsa y por consiguiente una mentira también. En nuestro caso, el sedevacantista cree que Bergoglio no es verdadero papa. Pero cuando el sedevacantista participa activamente en una misa, una cum, por ese mismo hecho, él afirma lo opuesto de lo que hay en su mente. Haciendo así, miente, porque sabe que lo que afirma a través de sus acciones, su participación, es falso. A la afirmación en el canon que el hereje impostor Bergoglio es nuestro papa, el sedevacantista, por su participación, dice de antemano que esta es digna y justa. Y después dice, amén, así es. Como dice San Agustín, su lengua pronuncia lo que su conciencia sabe que no es verdadero. Y eso es una mentira. Y mentir siempre está mal. Y aquí no tenemos solamente la proverbial mentira piadosa sobre algo trivial, sino una mentira perniciosa, llamada así por el daño particular que causa. El teólogo dominico Merkelbach explica, la más grave de todas las mentiras es la que daña a Dios en materia de religión. La mentira perniciosa es pecado mortal por su misma naturaleza, debido al mal adjunto, ya sea por su materia,
si concierne la doctrina religiosa, o por su fin, si es dicha en injuria de Dios o daño notable del prójimo. Y bien, a este principio, la más grave de todas las mentiras, es la que daña a Dios en materia de religión. El sedevacantista debe alinear todas las mentiras sobre Bergoglio que afirma participando en una misa unacum, que el hereje falso Papa Bergoglio es miembro de la Iglesia, cabeza de la Iglesia, sucesor de San Pedro, principio de unidad en la Iglesia, signo de comunión con la Iglesia de Cristo, piedra de toque de la ortodoxia, intermediario autorizado ante Dios. Esto todo es falso. Mira que un hombre que dice que Santa María no es santa, imagínense nada más. Un hombre que dice que el infierno está vacío cuando Jesucristo dice todo lo contrario. Un hereje que está dispuesto a darle la comunión a los que están en adulterio. Esto no es doctrina católica. Entonces, ¿por qué sabemos que esta sí es la verdadera iglesia? Porque repite y vive lo mismo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Y en cambio, desde Juan 23 hasta Bergoglio, justamente promueven lo que no promueve Jesucristo. Ahora, hubo una persona también que me hizo un comentario y me dijo, bueno, a mí la verdad es del modernismo, claramente para la gente sedevacantista pueden captar muy bien su error, pero esta persona decía que le daba igual, que trataba siempre de ir a misa tradicional, lo cual no es garantía porque existen las misas UNACUM, por eso hay que estar muy cuidadosos, pero que si no podía, iba al modernismo. Esta persona todavía no comprende absolutamente nada, nada. Se ve claramente que no es una persona siquiera que haya agarrado un libro y estudiado. Entonces, si te da igual, es que no has entendido la gravedad del problema. Y el problema es que no es solo que no entiendas, sino que hay situaciones tan graves como la posible pérdida de tu alma. Así de graves, ¿no? Hay otra persona que comentó que es que a ustedes nada más les gusta estar desuniendo y peleando. A ver, nosotros no desunimos ni peleamos más que por las almas. Estamos aquí para poderles decir, ten cuidado. Y como dice claramente la palabra de Dios, si tu hermano te escucha, se habrá salvado. Pero si no, pues nosotros sí dijimos. Entonces, no caerá sobre nuestra cabeza. Entonces, esto es una cuestión de estudio profundo. No es de irte a preguntarle al modernista más famoso de los medios. Oye, ¿es verdad que esto está pasando? Pues, ¿qué te van a decir si ellos están igual o peor? Entonces, es tu responsabilidad estudiar, leer y entender esta verdad. Participar en esto, es decir, en aceptar al hereje falso Papa Bergoglio como miembro de la Iglesia, como cabeza de la Iglesia, como sucesor de San Pedro, como principio de unidad en la Iglesia, como signo de comunión con la Iglesia de Cristo, como piedra de toque de la ortodoxia, como intermediario autorizado ante Dios en las misas UNACUM, es ignorar la advertencia solemne de San Agustín a los católicos acerca del canon. Esforzaos por responder la verdad porque estáis respondiendo en presencia de la acción de Dios, sea según decís. Entonces, esto es muy, muy importante. No puedes aceptar esto. Y bueno, les seguimos recomendando, vamos a dejar hasta aquí la grabación, ¿verdad? Esta transmisión, para que tú vayas procesando toda esta información, vayas comprendiendo. Pide mucho al Espíritu Santo, porque triste y desgraciadamente la gran apostasía llegó en 1958, cada vez es más fuerte, más radical, y se requiere toda la inspiración del Espíritu Santo y además toda la disposición para no hacer tu voluntad.
sino para hacer la voluntad de Dios. Pueden escribirme cualquier duda que tengan, con todo gusto yo les puedo responder todas las dudas que haya. Si yo tengo alguna duda y desconozco de algo, siempre está la asistencia de nuestros sacerdotes, de Monseñor Rodrigo da Silva para responderles y que ustedes puedan conocer todos los argumentos. Algo que me alegra muchísimo de estar con la Iglesia Católica es que siempre hay respuestas, que siempre hay argumentos. Entonces, no es un invento, no es patadas de ahogado por defender lo indefendible, ¿no? Hay como de todo tipo, ¿no? De gente, hay quien dice, bueno, sí, yo no quiero a Francisco y sé que no es papa, pero los otros sí han sido. Es que no conoces la historia. Yo te pregunto, ¿sabes de dónde vienen? ¿Cómo fue su formación? ¿Quiénes sí fueron sacerdotes o no? ¿Cuáles eran sus amistades? Entonces, de esto pudieras llegar a obstaculizarte tu propia salvación. Porque si tú desconoces, entonces, ¿cómo eres capaz de defender algo que tú no conoces? Pero una vez que tú lees, que tú estudias, que tú te informas, y para llegar a esto te debe de importar mucho Cristo, mucho. Debes de tener mucho amor por Él porque no quieres jamás desunirte de Él. Y no te vas a fiar solamente por los comentarios de personas que claramente no viven la santidad. Entonces, es tu responsabilidad informarte, revisar. Imagínate que tú tuvieras una enfermedad gravísima o alguien que amas muchísimo tuviera una enfermedad gravísima y vas con el médico y el médico te dice, híjole, le tenemos que extirpar, ¿no? El corazón. Tú no le decías, bueno, pues sí, ¿no? Vas a investigar, vas a saber qué opciones hay, vas a ir con los mejores médicos y vas a entender el problema, porque te importa lo que va a pasar con esa persona. Tu fe es más importante. La salvación de tu alma es muchísimo más importante. Entonces, bueno, comprométete con eso, porque eso significa que aproveches toda la gracia de la sangre de Cristo. Estamos en estos días de la Semana Santa, donde Dios se está dando para ti, para que un día tú aceptes todo esto, te comprometas con Él, le correspondas y puedas vivir en el cielo eternamente. Pero si tú no te comprometes para conocer cuál es la verdad, pues en realidad es que no te importa tanto Cristo y pasar una vida eterna con Él y comenzar esa vida eterna con Él aquí en la tierra. Bueno, pues que tengan una bendecida noche. Nos vemos el día de mañana, si así Dios nos lo permite. Y bueno, me quedo aquí con las personas que se conectan en vivo para aclarar alguna duda. Tú también te puedes conectar en el Telegram Santidad en Camino. Hay un grupo en el que yo envío el enlace y te puedes conectar en vivo todos los días 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. No todos los días, perdón, de lunes a miércoles a las 8 de la noche te puedes conectar y aquí está mi número para que cualquier duda podamos aclararla. Que Dios los bendiga infinitamente y oramos un Ave María por Monseñor Rodrigo da Silva, agradeciéndole a Dios por la inmensa riqueza de tener un obispo como él en nuestra Iglesia Católica. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida noche.